Señoras, señores, bienvenidos un día más a las habituales citas del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca con nuestro espacio de encuentros digitales. Hoy vamos a analizar rápidamente lo que está siendo la situación a nivel nacional, del ámbito de la justicia sobre todo, pero de muchas otras cuestiones que afectan directamente a Albacete, porque aquí tenemos ya en nuestros estudios, aparte de la representación directa del Partido Popular en nombre de nuestra provincia en el Congreso de los Diputados. Saludamos ya a don Francisco Molinero, diputado nacional del PP, en nombre de la provincia de Albacete. Buen día, bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo feliz vamos? Navidad. Exactamente, feliz Navidad. No sé si aún le ha dado tiempo a saber que estamos ya casi en Navidad, pero imagino que poco a poco, pues sí, metiéndonos en lo que es el ambiente, ¿no? Efectivamente, aún no lo sé bien, pero bueno, tenemos tiempo para disfrutar de unos días de descanso. Don Francisco, ¿hay ganas de que acabe ya 2013, que ha sido un año duro y un año en el que, sobre todo el Gobierno, pues ha emprendido una parte importante de lo que ha sido el grueso de su paquete de reformas? Y sobre todo hay ganas de que comencemos un 2014 en el que ya de una vez por todas pues se afiance lo que viene a ser el fin de la crisis económica. Sí, la verdad es que hay muchísima ilusión, porque ha sido un año, la verdad, muy duro. Es de un trabajo intenso, pero a la vez apasionante porque uno de los mandatos principales que tenía el Partido Popular de cara a los ciudadanos era sacar a España de la crisis como sea, y sobre todo sacarlo de la recesión en que nos encontrábamos. Se está cumpliendo. España ya no está en recesión. España ya no está buscando el rescate que nos vaticinaban todos que teníamos que ir. Es decir, estamos saliendo con muchísimo sufrimiento por parte de la ciudadanía. O sea, el Gobierno no hubiera podido conseguir absolutamente nada sino por los ciudadanos, por el enorme sacrificio que están haciendo. Y yo creo que al final se les va a premiar. Yo creo que el próximo año se va a notar ya. No busquemos decir que el paro va a bajar de las cifras que tenemos en 2 o 3 millones, porque es imposible, sería engañar al ciudadano. Pero sí que es cierto que ahora mismo se está controlando la destrucción de empleo. Los datos interanuales están diciendo que se está creando empleo y eso es importante. Y eso es darle una solución a las miles de familias que se encuentran en una situación muy difícil. Bien, es verdad que sobre todo los entendidos en lo que entraña de dificultad el ámbito económico y macroeconómico, sobre todo, pues sí que empiezan a decir que en ese nivel de la macroeconomía pues sí que empieza a haber ya parámetros que nos van indicando que las cosas van a mejor. Sin embargo, lo que es la ciudadanía de a pie todavía no nota los efectos en su día a día, en sus hogares, de esa mejora en los datos macroeconómicos. ¿Qué tiene que ir pasando poco a poco, los próximos meses, mejor cuanto antes que cuanto después, pero qué tiene que ir pasando para que las familias, los ciudadanos, pues vayan percibiendo también que sí, que vamos para adelante? Pues tiene que pasar fundamentalmente que se cree empleo. Es lo fundamental. Porque si no creas empleo, las familias no disponen de dinero para consumir. Y si no consumes, pues claro, es la pescadilla que se muerde la cola. Pero es importante, lo primero, que se haya saneado el sistema financiero. Es importantísimo, aunque no se comprenda muchas veces el por qué el Gobierno ha tenido que solicitar un préstamo de 100.000 millones, que luego no fueron 100.000, que luego se quedó solo en 40.000 millones. Se necesitó 40.000 millones. Bien, eso es necesario para que de alguna manera los bancos tengan liquidez. Yo creo y estoy convencido de que el año que viene va a fluir el crédito. Y si fluye el crédito a favor de la empresa creará puestos de trabajo. Y si hay puestos de trabajo, se incrementará el consumo. Es decir, la economía crecerá en el momento. Lo que pasa es que los datos siempre macroeconómicos, de los datos macroeconómicos a los microeconómicos, siempre hay un periodo que es bastante difícil, fundamentalmente porque se necesita crédito, que las familias tengan dinero para gastar. Don Francisco, a nivel personal, ¿cómo valora no solo 2013, sino lo que han sido ya estos 2 años en los que usted pues está ahí en la batalla de dar la cara pues todas las semanas en el Congreso de los Diputados, mirando con especial atención a lo que es la provincia de Albacete?
Pues la verdad es que ha sido eso, un trabajo muy intenso. Para que tenga el ciudadano una idea, en estos 2 años hemos triplicado, cuadruplicado el número de iniciativas legislativas de lo que normalmente se viene haciendo en una legislatura. Entonces, claro, hay que pensar que teníamos casi 80 iniciativas legislativas, cuando el promedio era a lo mejor de 15, 18 iniciativas. Estamos multiplicándolo, eso significa que se está trabajando muchísimo, con muchísima intensidad. La verdad es que es en algunos momentos bastante estresante porque hay reformas de un calado importantísimo, como he dicho eso, la reforma del sistema financiero, la reforma del mercado laboral, la reforma de las pensiones, la ley de transparencia, ahora estamos con la reforma del Código Penal, la ley de seguridad ciudadana, es decir, hay una cantidad y además de leyes que son leyes estructurales, que modifican la estructura de la economía nacional, que bueno, la verdad es que ha sido en algunos momentos un poquito agotador, aunque no se lo crea el ciudadano, aunque se crea el ciudadano no pero es bueno que también se digan estas cosas. No crea que trabajamos, pero bueno, la verdad es que no yo, sino muchísimos compañeros, la mayoría de los compañeros, entramos a las 9 de la mañana, 8 y media, 9 de la mañana, y salimos a las 8 de la tarde, 9, sin salir del Congreso para nada. Porque luego la verdad es que las comidas las hacemos muy rápidas. Tomamos una ensalada porque a las 4 de la tarde terminamos a lo mejor a las 2 de la tarde y a las 4 empezamos una comisión. Con lo cual no es cuestión de comer en abundancia ni nada, porque no aguantarías una o dos comisiones, porque algunas veces incluso nos concurren 2 comisiones, en fin, vamos de un sitio para otro. Bueno, pero muy bonito, La verdad es que estoy todo disfrutando. Tiene su lado positivo. Sí, porque cuando trabajas, lo importante en la vida es que cuando estás realizando un trabajo, que disfrutes de él. Si no, no lo haces bien. Francisco, usted es miembro de la Comisión de Justicia y acaba de mencionar hace unos instantes que ahora mismo pues, está en trámite en el Congreso una reforma de las de calado, de las que dan mucho que hablar entre la gente, y es la reforma del Código Penal. Comenzaba esa semana pasada pues, con el debate de las enmiendas a la totalidad que habían presentado los grupos de la oposición. La novedad más destacable, de la que más se ha hablado y se habla en los medios de comunicación, pues esa prisión permanente revisable en ciertos casos para ciertos delitos, que esos grupos de la oposición pues, han criticado mucho porque la consideran populista, dura y innecesaria. ¿Hasta qué punto entiende esa versión y hasta qué punto es necesario, primero, la reforma del Código Penal en sí y luego medidas como esa? Yo esa pregunta se la trasladaría a la ciudadanía, a los ciudadanos. Yo la verdad es que incluso les haría un referéndum para que se enteraran de una vez por todas lo que piensa el ciudadano. Yo, cuando hablo en la calle, porque normalmente es una de las cosas que me gusta y no he abandonado desde entonces, me gusta estar en la calle y me gusta escuchar a la gente. Y la gente no opina, como dicen ellos, determinadas personas, que, hombre, la prisión permanente revisable, tal. Si hubiéramos tenido la prisión permanente revisable, no tendríamos el problema de la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos. No hubiera habido ningún problema. Otra de las medidas que se va a tomar en el Código Penal es la modificación de las medidas de seguridad. Bueno, pues si una persona no se rehabilita y no se reinserta socialmente, porque sabemos que determinados delincuentes que han salido de la calle a raíz de la doctrina, a raíz de la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos, violadores que son enfermos, auténticos enfermos, y no se puede tomar ahora ninguna medida cautelar de prevención, habrá que tomarla, habrá que modificar el código, por muy duro que nos parezca. Claro que es duro. ¿Es duro que una persona tenga una medida indefinida? Claro que sí, pero no sé lo que... A la víctima, a la futura víctima o a la víctima potencial, vamos a preguntarle si está de acuerdo en eso. O sea, me parece que son polémicas muy respetables, porque creo que la persona que considera excesiva ese tipo de pena me merece todos los respetos del mundo. Pero no los podemos compartir, la mayoría de la sociedad no lo compartimos. ¿Hasta qué punto esa sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, eliminando lo que venía a ser la doctrina Parot, ha podido hacer daño no solo a este gobierno, evidentemente, sino
a lo que han sido todos los gobiernos que a lo largo de los años han ido pasando por nuestro país? Pues ha hecho muchísimo daño. Y yo la verdad, como jurista, yo no la comparto. Voy a ser muy claro. La respeto y hay que, como digo, hay que aplicarla. Porque es una sentencia de un Tribunal de Derechos Humanos y estamos sometidos a él y hay que cumplir la sentencia. Las sentencias están para cumplirla. Y si no, nos salimos del convenio y chimpún. Y no tenemos por qué cumplirla. Pero si estamos, tenemos que cumplirla. Es nuestra obligación, lamentablemente. Ha hecho muchísimo daño porque no afecta solo a los terroristas, está afectando a todo tipo de delincuentes. Yo sigo diciendo una cosa, es que está saliendo a la calle la escoria. Todo lo peor de las cárceles va a salir a la calle. Y la sociedad no está protegida suficientemente. Hasta que no se modifique el Código Penal y entonces se tomen todas esa serie de medidas que de alguna manera protejan a la ciudadanía. Mientras tanto, pues es un peligro porque es una sentencia, además, es una sentencia que yo no la comparto por una sencilla razón, porque creo que el Tribunal de Derechos Humanos entró en una materia que no era de su competencia, que es la política penitenciaria. Eso no es de su competencia. Él tendría que haber visto si en realidad se produce un efecto retroactivo respecto a la ley, pero no respecto a la política penitenciaria. En fin, es un tema muy técnico, pero que quiero decir que hay que proteger a la ciudadanía porque en definitiva lo que sale a la calle es peligroso. Una vez que se está produciendo esto, que día tras día vemos en los telediarios cómo siguen saliendo pues personas potencialmente peligrosas todavía de las prisiones, pues está causando un revuelo importante. La gente pues está temerosa, reticente incluso a tener entre sus vecinos, en sus ciudades, en sus pueblos, a este tipo de personas. Ahora, y en este sentido, ¿qué puede hacer el gobierno? Primero, para calmar pues ese desasosiego que pueda reinar y luego para evitar que haya problemas. Bueno, pues el gobierno respecto a los que salen a la calle es que no se puede tomar ninguna medida, porque además, para que el ciudadano lo sepa, si pones a un policía detrás de un violador acusado de 70 violaciones y 2 asesinatos y sale a la calle en virtud de la famosa sentencia del Tribunal de Derechos Humanos, pues te puede denunciar por coacción. O sea, es que es un problema muy importante y muy gordo. Con la reforma del Código Penal tampoco se le puede poner en cuanto a que no tiene efectos retroactivos, con lo cual tampoco. Es complicado. Es complicado ahora mismo para proteger a los ciudadanos. Hombre, lo que sí que es cierto que el Ministerio del Interior tampoco confiamos plenamente, evidentemente, va a dejar desamparados a los ciudadanos. Eso Eso lo tengo clarísimo. Yo estoy también en la Comisión de Interior y conozco las particularidades y tal. En fin, hay cosas que tampoco se pueden hacer mucho públicas y tal, pero que la ciudadanía va a estar protegida, porque no se va a dejar a los malhechores que campeen a sus anchas. Pero es una situación, nos ha puesto en un dilema. La sentencia nos ha puesto en un gravísimo dilema. Nos ha puesto en un dilema, pero también en el camino para evitar que esto siga pasando. Evidentemente, comentaba, no tiene carácter retroactivo, pero si trabajamos ahora evitamos que esto pase de aquí al futuro, ¿no? Sí, además con el nuevo Código Penal, por mucho que se diga que se endurecen, claro que se endurecen determinadas penas, pero es que a determinadas conductas hay que responder con determinadas penas. No podemos decir muy bien que se siga el principio de rehabilitación del preso. Soy partidario de eso, porque hay muchísimos delincuentes, muchísimos presos que, bueno, pues han cometido delito por circunstancias coyunturales, pero que no van a reincidir más, o bueno, su conducta de alguna manera, aunque sea censurable penalmente, pero bueno, o incluso cívicamente o moralmente, pero bueno, hay delincuentes y delincuentes, vamos a ser claros. Y a esos delincuentes, a esos peores delincuentes son los que hay que aplicarle la ley a rajatabla y con dureza, porque no van a rehabilitarse. Don Francisco, a usted, que es un hombre de derecho y que ha hecho de esto su vida, ¿le da rabia
percibir que a veces la gente, quizá demasiado, pues es muy reticente y confía cada vez menos en la justicia, no solo por ejemplo, esta cuestión de la doctrina Parot y de esa sentencia del Tribunal de Derechos Humanos, sino por muchas otras cosas que todos los días vemos o que nos cuentan, y ese argumento que se reduce casi al absurdo, por decirlo así, en el que parece que no todos somos iguales ante la ley, que está en boca de mucha gente hoy día. ¿A usted le da rabia? Claro que me da rabia. Me da rabia que se piense así, y me da rabia que se esté transmitiendo una información que en definitiva no es verdad. En la justicia están trabajando jueces, funcionarios, procuradores y abogados muy honestamente, que están dejándose la vida en el bien hacer de la sociedad, de alguna manera en hacer cumplir esas leyes. Por eso, pues hombre, molesta y da rabia que todo el sacrificio y el esfuerzo de todas esas personas, de esos jueces, de esos abogados, de esos procuradores y de esos funcionarios, pues no esté mirado, al contrario. Bueno, es que la justicia no es para todos igual, sí es para todos igual. La justicia, yo, vamos, la conozco desde hace 33 años y digo que la justicia es igual para todos. Lo que pasa es que hay muchas veces que se distorsiona la realidad. ¿Por qué? Pues porque el ciudadano es una persona que no tiene conocimiento del funcionamiento, entonces cualquier cosa que se le diga o se le insinúe, pues de alguna manera lo canalizan a través de una determinada opinión, como se canaliza al ciudadano en alguna determinada opinión en muchos casos, no solo la justicia. Por eso digo de que yo creo que hay que solucionar ese problema y darle mayor credibilidad. Sí que es cierto de que hay los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial, se están criticando en eso. Hay partidos que en realidad pues no tienen responsabilidad del gobierno. Hay partidos que sin responsabilidad para gobernar dicen verdaderas barbaridades. Pero lo estoy escuchando todos los días en el Parlamento. Pero ellos no van a gobernar. O sea, imaginemos nosotros, para mí sería muy sencillo decir verdaderas barbaridades o utilizar la demagogia, si yo no voy a gobernar. Ahora, que no tienes que llevar a la práctica. Claro, luego. Si el ciudadano me dice, lo que me digas, lo vas a hacer. Entonces ya tendría muchísimo cuidado con lo que digo, con las opiniones. Pero allí se oyen cada cosa y en cada... Bueno, alucinante. También se ha criticado mucho lo que ha sido esa nueva ley de seguridad ciudadana. ¿Usted lo entiende? ¿Ha entendido incluso que se le haya llamado ley mordaza, que se intente quitar a la gente derechos para estar en la calle, para manifestarse, para hacer ver su posición frente a cualquier circunstancia? Bueno, lo de la ley de seguridad ciudadana, la verdad es que se está distorsionando. Es otra de las ideas que tiene el Partido Socialista. El Partido Socialista está utilizando la táctica del desgaste, nada más. Por lo tanto, lógicamente va a atacar todo. Vamos a ver. A mí me gustaría saber en dónde la ley de seguridad ciudadana, dónde es una ley mordaza. La ley de seguridad ciudadana tiene dos finalidades: conciliar el derecho de la persona que quiere pasear y que tiene un establecimiento y que así vender, con el derecho del ciudadano que quiere manifestarse. Pero lógicamente no va a permitir que los violentos y los insolidarios rompan esa conciliación. Es lo que pretende, ni más ni menos, la seguridad. Tú te podrás manifestar lo que quieras, pero lo que no se va a permitir es que haya actos vandálicos, actos violentos o actos insolidarios. Eso es lo único que pretende la ley. Se está diciendo por el Partido Socialista de que esta ley lo que hace es sancionar con dureza la conducta, la simple manifestación. Eso no es cierto, eso es mentira. Y que se han incrementado las multas hasta 600.000 euros. Hasta para 600.000 euros una persona tiene que invadir una pista de aterrizaje de aviones, ponerse en una vía de tren, si no, en esos supuestos, o entrar en una central nuclear. En esos tres supuestos son los únicos donde caben los 600.000 euros. ¿Sabe
el Partido Socialista con qué castigaba con 600.000 euros? Fumar en un bar. La ley antitabaco llegaba a sancionar con 600.000 euros el fumar en un bar y castigaba con 600.000 euros las voces violentas y conductas violentas en los estadios de fútbol. Bueno, pues yo pregunto, ¿qué ataca más a la democracia? ¿El fumar en un bar o el que un señor empiece a romper todo el mobiliario urbano o empiece a romper establecimientos? Es que es muy sencillo. O sea, la Ley de Seguridad Ciudadana lo que hace es proteger a los ciudadanos, cada uno en su esfera. Ahora el foco de la información estos días está yéndose al tema de la ley del aborto. Ya se había venido hablando pues tiempo atrás de las novedades que va a introducir, de cuáles van a ser pues sus principios fundamentales. ¿Teme que esto se va a dilatar ahora mucho y que sobre todo va a tener a su alrededor demasiada polémica? Sí, sí, porque es un tema caliente, es decir, hay dos formas de ver la vida, entonces ahí sí que va a haber polémica. De todas maneras, es una ley, la ley del aborto, al igual que la ley de protección de seguridad ciudadana, son leyes, bueno, pues que en tramitación parlamentaria, por lo tanto, al final cuando terminen veremos a ver qué reformas ha habido, si se ha enriquecido más el texto o no se ha dejado. Pero el tema del aborto sí que es mucho más sensible a la sociedad. Y es un tema más manipulable para unos o para otros. No voy a poner ya en eso. Yo creo que esta ley lo que hace es, por un lado, proteger el derecho de la mujer al aborto y por otro lado, y sobre todo, el derecho a la vida. Mire, para mí el derecho a la vida es lo fundamental. Yo no entiendo, creo que es una incoherencia que una persona esté defendiendo el aborto sin más, sin limitación, por un lado, y por otro lado esté atacando con violencia o con vehemencia la pena de muerte. Son dos vidas. A mí que no me lo discutan, pues mi opinión. Una vida incipiente y otra desarrollada, pero no dejan de ser vida. Entonces, para mí la vida es sagrada. O sea, la vida, de una manera u otra, creo, para mí, se merece todos los respetos del mundo y hay que protegerlo. Veremos en cualquier caso en los próximos meses lo que da de sí esta iniciativa legislativa que, como decíamos, seguro que va a dar para muchos comentarios. Vamos a mirar para terminar Albacete. Hace pues unos meses, durante la exposición de la Memoria Judicial 2013 del TSJ de Castilla-La Mancha, pues el presidente Vicente Rouco, entre otras cosas, manifestaba que es hora ya de que por fin se atienda a las necesidades de esta ciudad con un paso adelante, pero ya real, en torno a lo que ha de ser la ciudad de la justicia comprometida para Albacete, porque dice que ya estamos quedando como demasiado olvidados y que estamos siendo demasiado relegados en el tiempo en torno a esta cuestión que hace tanta falta aquí en la ciudad y sobre todo pues a nivel de provincia, incluso de región. En este sentido, ¿entiende esa posición del presidente del TSJ y cómo está la situación al respecto? Sí, claro que la entiendo y la defiendo. Es decir, tiene todo mi apoyo en ese sentido, en que la ciudad de la justicia al final se consiga hacer. La situación, pues una situación muy difícil. Es que lamentablemente nos ha cogido el peor momento están cortadas las inversiones porque se necesita el dinero en otras cosas que son prioritarias. Entonces el gobierno tiene una serie de prioridades. Lógicamente las prioridades, porque una de las cosas principales que ha hecho el gobierno no solo ha sido estar luchando contra la crisis, evitar la recesión otra vez, salir de la recesión y tal, sino el sostenimiento de los servicios sociales y fundamentales, públicos fundamentales, como la sanidad, la educación, la dependencia, las pensiones, todo eso. Es que eso se lleva una partida presupuestaria altísima. Bueno, en Castilla-La Mancha, ahora que se han aprobado los presupuestos, son el 85%. El 85% del presupuesto. Si ese presupuesto supone un 85%, más luego 1.000 millones que tienen que pagarse de deuda, de intereses, pues claro,
eso le pasa al Estado. El Estado le pasa lo mismo. Si está derivando a servicios sociales fundamentales un 60% del presupuesto y además tiene que pagar unos 36.000 millones, ahora menos porque como ha bajado el interés, estaremos hablando sobre los 30.000 millones de intereses de la deuda. Dicen, es que se está incrementando la deuda. Es que, ¿cómo no se va a incrementar si tenemos que pagar 30.000 millones de intereses? ¿Qué no se podía ver con 30.000 millones de intereses si no tuviéramos que pagarlo? Pues se podría hacer. Por eso digo que aquí yo apoyo al presidente y me gustaría que se hiciera la Ciudad de la Justicia. El momento es complicado. Esperemos que a ver si se reactiva la economía bien para estos 2 años y podamos hacer la Ciudad de la Justicia para Albacete, porque se necesita, ¿eh? Sí, la se verdad necesita, es que porque es lamentablemente tenemos unos juzgados por un sitio, otros por otro, en fin. Y además, si entrase la nueva ley de plantas, de marcación de plantas, y se creasen los tribunales de instancia y tal, se necesitaría un lugar para ubicar todo. En cualquier caso, pues en el momento en el que se pueda, veremos ese proyecto también realizado. Francisco Molinero, un placer tenerle junto a nosotros. Muchas gracias. Y le deseamos pues que ya vaya disfrutando un poco más de la Navidad, que pase unos días muy bonitos con la familia y los amigos. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Francisco Molinero, diputado nacional del Partido Popular por la provincia de Albacete, ha sido nuestro protagonista de estos encuentros digitales. Una cita que sigue, continúa, con otros protagonistas que vendrán y no mucho tardar, así que no se alejen de lo que es esta plataforma ni del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Hasta luego.